Agradecemos el apoyo y la información que nos brindan INTA, Grupos CREA y APRESID. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo Tiempo de Campo. Nos da mucho gusto presentarles un programa especial. Vamos a hablar de la historia de la producción agropecuaria en la provincia de Santa Fe. ¿Quiénes eran los inmigrantes? ¿De dónde vinieron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo eran? Contamos con la inefable colaboración de personas e instituciones que nos fueron acercando datos, relatos, para disfrutarlo. Un nuevo eslabón en el intento de conocer y reverenciar a los primeros agricultores de la provincia de Santa Fe, la Colonia de Esperanza. Los sistemas de producción porcina varían de acuerdo a la intensificación de la explotación. Expertos en el tema se explayaron en una jornada realizada en la Facultad de Ciencias Agrarias. Estuvimos y se lo contamos. Iniciamos un nuevo espacio que tendrá el objetivo de desempolvar recuerdos, valorar actitudes de nuestros antepasados, para comprender cómo construyeron con su esfuerzo un país que ha sido promesa y orgullo, y que hoy transita por caminos espinosos, que necesita de nuestra reflexión y apoyo. Les proponemos entonces una mirada somera por la historia de la producción agropecuaria en la provincia de Santa Fe. Por eso nosotros queremos volver con nuestros pueblos, traer ese ejemplo, no como para que se repita tal cual, sino para que mantengamos el ritmo y el crecimiento de nuestra provincia. Si tenemos Rosario, pues creció gracias a la producción agrícola, gracias a que fue un gran puerto exportador. Queremos recuperar eso, queremos recuperar el viejo estilo de trabajo y de producción diversificada, no en cuanto a la tecnología, porque la tecnología es totalmente distinta, son otros tiempos y debemos producir en forma distinta. Para desentrañarla, nos apoyamos en la memoria y colaboración de algunas personas e instituciones rosarinas que atesoran el recuerdo del paso de los primeros inmigrantes. Nos contaron sobre las distintas corrientes migratorias, la fundación de algunos pueblos, sus habitantes, sus costumbres, sus valores morales y además del cultivo primigenio, el trigo. Cada una de estas comunidades que llegaba, tantos fueran los suizos alemanes, los suizos franceses, posteriormente los italianos, en su mayor parte piamonteses, inclusive las colonias judías del norte de Santa Fe, cada uno de ellos traía su propia cultura y generalmente el choque de culturas era cerrado, pero se produjo rápidamente un sincretismo cultural. La inmigración española, junto con la italiana, formó la columna vertebral de la actual sociedad argentina. Los canarios se asentaron en localidades del interior, muchos de ellos para trabajar la tierra. Los vascos ingresaron en gran número, tanto que su cultura influyó en gran medida en la cultura de nuestro país. Los canarios están desde Norteamérica hasta el sur de la Argentina, yo creo que están disgregados por todos lados. El canario en sí ha trabajado la tierra. Hubo un porcentaje que se dedicó en las industrias y también vino a América a trabajar la tierra como hacían en su propia tierra. Al tabaco, al tomate, al azúcar. El que trabajaba, le preguntaban en el puerto de Buenos Aires en qué trabajaban y decían el que de la vid lo mandaban a Mendoza, el que trabajaba el tabaco lo mandaron al noroeste argentino y así lo fueron digamos, llevando a un lado y a otro punto de la Argentina. En realidad la inmigración vasca consta de 4 etapas. La primera, del año 1835 a 1853, son los primeros que ingresan por el Uruguay. Algunos quedan en el Uruguay y otros van ingresando a la Argentina, que es donde se instalan en Buenos Aires, en Córdoba, en Entre Ríos y en Santa Fe. Es donde ellos ubican en la pampa húmeda. ¿Pero por qué lo hacen? Porque vienen de tierras muy parecidas, con actividades donde pueden desarrollar actividades iguales a las que tenían allí. Un decreto de ley que todo vasco que quisiera ingresar a Argentina lo puede hacer sin documento. Esto me emociona porque hay muchos vascos hoy que ingresaron al país, todavía los tenemos en esta época.
Un nuevo movimiento migratorio, con españoles de mayor poder adquisitivo, comenzó a fundar pueblos, hoy ciudades pujantes de nuestra provincia. Los españoles, que en muy buena posición, fundadores de pueblos muy importantes de la ciudad de Santa Fe, zonas agropecuarias importantísimas. Los Firmat, un poquito más tarde Juan Fuentes, y hay una figura emblemática que es Carlos Casado del Lizal. Era un señor de una familia importante española, nacido en Villada, y que se afincó en la ciudad de Rosario. Fundó nada menos que la colonia Candelaria, o Casilda, en homenaje al nombre de su madre. Una zona de producción triguera de primera línea, y eso motivó también que creara el ferrocarril oeste santafesino. Quienes vayan por el Parque Urquiza verán todavía la estación. Está ahí la estación del oeste santafesino. Desde donde se traía la producción triguera de Colonia de la Candelaria para embarcarla en el puerto de Rosario. Puerto desde el que salió el primer embarque de trigo de la Argentina, el primer embarque internacional. Y fundó además Villada en homenaje al pueblo donde había nacido, en Extremadura. Con José María Bullo fueron los que dieron el puntapié inicial para la fundación de la Sociedad Española. La inmigración italiana, la más importante y numerosa que ingresó a la Argentina, pobló nuestra provincia, y aunque sus saberes no estaban vinculados con la tierra, la invitación a trabajarla estaba implícita, y comenzaron a ser productores y tamberos. Mi papá tenía 12 años cuando vino. Mi abuelo vino en el año 32, creo. Y después de 3 o 4 años vino mi abuela con mi papá y se radicaron en Pavón Arriba. En el año 39 compraron una chacra y actualmente todavía yo estoy en ese campo. Mi abuela, cuando llegó a Buenos Aires, con el dinero que ella traía, se alcanzó a comprar un par de zapatos nada más. Nada, completamente nada. En ese tiempo se cultivaba trigo y maíz. El maíz se cosechaba a mano. Se juntaba con una maleta, después se echaba en una bolsa. De la bolsa pasaba a una chata rastrojera, levantada a pulso la bolsa, después se llevaba a la chacra, ahí se hacía una troje que era toda de caña, redonda, y con un carrito que era un cable carril, digamos. Se echaba la bolsa de maíz en ese carrito y tirada por un caballo subía y descargaba en el centro de la troja hasta que se llenaba. Después, cuando se llenaba la troje, venía una desgranadora. También en ese tiempo ya era una desgranadora que en vez del motor a vapor se tiraba con un motor agricolero a explosión, es decir, de combustión interna. Y así se hacía. El trigo fue introducido en América por los conquistadores españoles. Sebastián Gaboto fue el primero en sembrarlo en 1527, cuando fundó el fuerte Santi Espíritus, al margen del río Carcarañá. A partir de 1870, el cultivo prospera y la exportación de gran parte de la producción de trigo convirtió a la Argentina en el granero del mundo. Como el granero del mundo, nombre que por suerte todavía hasta el día de hoy mantenemos. Pequeños productores que fueron adquiriendo su parcela de tierra con su trabajo, que pagaban con su trabajo y que se la vendían en algunos casos el Estado, y en otros casos se la vendían grandes propietarios de terreno que subdividían sus campos y le vendían pequeñas parcelas a los productores. Ese es el ejemplo de todos nuestros pueblos: Esperanza, Rafaela, Sunchales, Reconquista, para nombrar algunos, Venado Tuerto, para nombrar algunos en el sur. Pueblos pujantes que comenzaron siendo básicamente productores de trigo. Para eso venía la gente. Entre pasado y presente, vemos que luego del cultivo de trigo, la estructura productiva de la provincia de Santa Fe se dirige a ser agroindustrial. Pero los productores pequeños y medianos se abocaron a la diversificación de los ingresos con productos agroalimentarios.
que nuestros productores se dieron cuenta de que el trigo solo no era suficiente, porque era un ingreso anual y todo el resto del año no tenían de qué vivir, necesitaban ingresos mensuales, y los ingresos mensuales se los daban los trabajos secundarios o los trabajos paralelos, y enseguida comenzaron con las granjas, cría de pollos, cría de aves en general, venta de huevos, producción de leche. La producción láctea de la provincia, de la República Argentina, básicamente estuvo centrada en la zona de las colonias de la provincia de Santa Fe. Tenemos la cuenca, inclusive hoy en día tenemos la cuenca lechera más importante de la República. La mayor cooperativa láctea que tuvimos en Argentina está en la zona nuestra, en Sunchales. Tenemos en Esperanza también cooperativas, en la zona de Esperanza, cooperativas lácteas. ¿Por qué? Porque los productores necesitaban producir algo que tuviera un ingreso mensual con el cual poder afrontar sus gastos. La diversificación de cualquier actividad aumenta la diversidad. Disminuye el riesgo. Puede ser que la producción individual de cada una de las producciones sea menor, pero el conjunto es mucho mayor. O dicho en términos de campesino, diríamos que no hay que poner todos los huevos en una sola canasta, pero queremos que tengan presente de que hay que diversificar para sobrevivir. Un breve corte y continuamos en Tiempo de Campo, desilvanando algunos aspectos de la historia agropecuaria de nuestra provincia. Mi corazón con el Kini late más, elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Regresamos a Tiempo de Campo y a los orígenes de la producción agropecuaria en la provincia de Santa Fe. Desde los comienzos, los inmigrantes buscaron reunirse por nacionalidad o bien por la región del país del que eran originarios, para mantener sus costumbres y tradiciones, la enseñanza del idioma o los dialectos, los bailes típicos y sus fiestas religiosas. Primero, la que tiene toda la persona en situación de migración es nuclearse, juntarse, verse y fundamentalmente atender necesidades. Por eso se fundaron todas. Comparto así a distancia lo que deben de haber sentido los fundadores. Reunirse, estar, algunos con necesidades concretas, como en este caso, que era la salud, fundamentalmente. Después vino el aspecto social de la Sociedad Española, fue la primera sede del Centro Español, posteriormente Club Español. Las asociaciones de cooperativas fueron la principal forma organizativa de los productores agropecuarios. La solidaridad para los menos favorecidos y la necesidad de terminar con la injusticia de que eran objeto los primeros colonos los obligaron a agruparse. La primera organización campesina fue Federación Agraria Argentina. El trigo generalmente lo compraban los comerciantes que surgieron del grupo de ellos, que eran los acopiadores y que eran en alguna medida el banco que les prestaba a ellos los insumos o les financiaba los insumos al año. Yo he visto pequeñas libretas de tipo almacén de hule negro, en donde estaba anotado al lado de una bolsa de harina, una bordelesa de vino y un forté, fiado a un año. ¿Por qué? Porque era la forma en que el productor podía comprar y pagaba después con la cosecha de trigo. La cosecha de trigo que acopiaban esos acopiadores locales era después vendida a los grandes exportadores, a las 4 o 5 empresas mundiales que todo el mundo conoce, que en aquel tiempo eran las exportadoras, hasta que surgieron las grandes cooperativas, nuestras cooperativas de segundo grado, que comenzaron a exportar por su cuenta. Otras asociaciones definidas como de socorros mutuos brindaban ayuda al inmigrante y su familia en materia de salud y educación. Las sociedades de socorro mutuo surgieron inmediatamente porque necesitaban atender las necesidades de los paisanos que venían de allí y no había asistencia médica, ni económica, ni social por parte del Estado. El Estado estaba muy pobre y estaba recién en sus comienzos organizándose. Estamos hablando
siglo XIX. Estamos hablando de 1850, 1860, 1890. Hombre de campo e ideólogo de este proyecto, el ingeniero agrónomo Israel Feldman señaló el origen de la agricultura argentina en nuestra provincia. Nuestro pueblo, porque nuestra provincia es una provincia agraria fundamentalmente, y la primer colonia que perduró en el tiempo que se hizo en nuestro país es la colonia Esperanza, se hizo en nuestra provincia. Santa Fe tuvo la ventaja o la suerte de tener una colonización en Esperanza que perduró en el tiempo y que hizo que nuestro país se conociera en el mundo como el granero del mundo. Por eso nosotros queremos volver con nuestros pueblos, traer ese ejemplo, no como para que se repita tal cual, sino para que mantengamos el ritmo y el crecimiento de nuestra provincia. Efectivamente se llama la ciudad de Esperanza, primer colonia agrícola argentina organizada. Hubo muchos intentos anteriores o simultáneos por llevar adelante en el país una colonia agrícola que perdurara en el tiempo. Encontramos en el contador Carlos Facendini, ministro de la Producción de la provincia, un descendiente de los fundadores de Esperanza. Nos cuenta de su familia, cómo y por qué vinieron al país, el esfuerzo y las primeras desventuras. Bueno, mi familia tiene dos ramas. Por parte de mi mamá son descendientes de los colonizadores de la ciudad, de origen suizo, del cantón de Valais. De parte de mi papá, bueno, es más cercano porque mi papá es italiano, él vino como inmigrante muy chico a principios del siglo XX, y bueno, esos son mis orígenes, ¿no? Se instalan acá, bueno, la familia de mi mamá, su bisabuelo, era uno de los colonizadores que vino en la corriente inmigratoria que trajo Aarón Castellanos, formaba parte de una de las 200 familias que colonizaron la ciudad, que hicieron la epopeya en 1856, dividir el pueblo en fundadores de habla francesa y de habla alemana. Particularmente la familia mía era de habla francesa, y eran de apellido Gaspos o Gaspós, y bueno, le tocó una de las parcelas que en su momento eran de 33 hectáreas, y bueno, allí se desarrolló la descendencia hasta mi mamá, y bueno, y así continúa, ¿no? Trabajar la tierra fue una necesidad para subsistir, y las plagas de entonces eran controladas de manera rudimentaria. Los agroquímicos eran inexistentes en aquella época, no existían. La plaga más importante era la langosta, y bueno, cuando llegaba la langosta había que pelear contra la langosta de distintas maneras. Una de las formas de pelear era ahuyentarla, agarrar distintos tarros y salir todos con tarros a golpear para que la langosta voladora no se asiente. Y cuando venía la langosta saltona, la langosta desobaba, nacían las langostas, y el primer estadio de crecimiento se le conoce como saltona, porque todavía no vuela. Le ponían chapas que se vendían y las hacían correr a lo largo de las chapas, y cuando llegaban a un cierto pozo le hacían una altura para que puedan subir sobre la chapa, caer adentro, y después la quemaban con lanzallamas, pero era más o menos como hacerle cosquillo muerto, no le hacían absolutamente nada, la langosta comía y se iba, hasta que vino el doctor Keller, de quien muy poca gente ha hablado, un Pablo Keller, un biólogo alemán que llegó a la Argentina en el 37-38, porque no estaba muy cómodo con el gobierno que había en ese momento en Alemania, que era especialista en mariposas, y entró a trabajar en la Dirección General de Lucha contra las Plagas, y le pidieron que se ponga a estudiar la langosta, y él descubrió cómo combatir a la langosta, y gracias a él no tenemos más langosta en Argentina. El asesoramiento que tenía la gente era muy escaso, la experiencia que tenían se la pasaban entre ellos. En algunas colonias, como por ejemplo en las colonias judías, tenían administradores que eran agrónomos recibidos en Marruecos. La experiencia que podía tener esos colonos para trasladarla a este lugar era escasísima y de muy poco valor. Las palomas como plagas en los cultivos aún presentan un desafío, pues no existe una única medida de control. Por supuesto que había plagas, no en la cantidad que se fue multiplicando, en la cantidad de plagas que tenemos ahora, porque se aumentó la cantidad de cultivo. Hay explosión poblacional en función de la disponibilidad de comida. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una enorme cantidad de palomas en este momento. Palomas hubo siempre acá, la paloma es originaria de este lugar, la paloma, estoy hablando de la torcaza, y había poca, pero ponían huevos una vez al año, 2 huevos al año, dormían en los árboles y en los montes, y la supervivencia era el 60 o 70% de los huevos que ponían. En este momento, con la siembra directa,
que no la estoy cuestionando, simplemente digo que es uno de los efectos secundarios no deseados que provoca. Queda muchas semillas sobre el terreno porque nuestras máquinas cosechadoras son ineficientes todavía y dejan entre el 2,5 y 2,8%, de acuerdo con los estudios que hizo el doctor Bagaccini del INTA de Manfredi, queda en el terreno todavía entre un 2,8% hasta un 10% de la cosecha. Eso significa que un maíz de 8.000 kilos puede dejar como mínimo 200 kilos de maíz en el campo, por hectárea. 200 kilos de maíz es una barbaridad, es la comida que tiene una familia de Níger para todo el año. Entonces las palomas tienen alimento disponible porque no se da vuelta a la tierra, no se ara, no se ponen animales que los coman, no se da vuelta a la tierra. Entonces tienen enorme cantidad para comer ahí con mucha facilidad. Al haber alimentos disponibles, las palomas primero comenzaron a tener 2 posturas al año. En vez de poner una vez al año, 2 posturas al año. Ahora ponen 12 y 3 posturas al año y ponen hasta 3 huevos por postura. Y tenemos palomas hasta en la ciudad, en el balcón de mi casa no sé cómo sacar las palomas. La diversificación de tareas fue la necesidad de subsistencia y marcó el surgimiento de las pymes o empresas familiares. Nicolás Schneider, primer varón esperancino, comenzó a realizar los trabajos para confeccionar las primeras piezas de maquinarias agrícolas. Nuestros ancestros no sabían agricultura, nuestros ancestros eran artesanos, eran particularmente, en el caso de mi bisabuelo, era carpintero. Y tan es así que después desarrolló las primeras carpinterías en la ciudad de Esperanza, como pasó con muchos de los colonos. Muchos de los colonos se convirtieron rápidamente en lo que hacían originalmente en su pueblo natal, en Europa. Así nació también la primera fábrica de implementos agrícolas de la mano de Nicolás Schneider, otro descendiente de colonos, fue el primer esperancino porque él nació en la ciudad de Esperanza el mismo día que llegaron y fue el fundador de una de las fábricas más importantes de implementos agrícolas, fue la primera del país. Desde los comienzos mismos, José Pedroni habla de eso en uno de sus poemas cuando menciona a las 2 mujeres que van con la canasta a vender manteca a Santa Fe. Inclusive dice una frase que es divina porque es premonitoria y anuncia. Elizabeth y Ana van de puerta en puerta gritando manteca de esperanza y Santa Fe despierta. No es que estaban despertando a la población, estaban despertando a la provincia de Santa Fe hacia la producción diversificada. Una breve pausa y regresamos con sistemas de producción porcina. No se vaya. Tauro y FMQ, equipos de soldadura eléctrica por arco y equipos de corte y plasma, ahora con tecnología Digi Micropi. Simple de llevar. Programe su puesta a punto y almacene la memoria ROM del equipo. No acepte invitaciones. Tauro, raza predominante. Auspician AFA SCL, 75 años defendiendo siempre el valor de la producción de nuestros asociados. Distribuidor neumático Matermac. Siembra neumática. Siembra confiable. Ingresamos al último bloque de Tiempo de Campo. También organizada por los estudiantes de Ciencias Agropecuarias de Zavalla, se desarrolló la segunda jornada de sistemas de producción porcina. Al igual que con el ganado vacuno, en el sector porcino, los sistemas de producción varían de acuerdo a la intensificación de la explotación. Con una larga trayectoria en el sector porcino, el médico veterinario Jorge Brunori del INTA Marco Juárez se refiere a las distintas modalidades que existen sobre sistemas de producción. Ahora hace prácticamente ya 15 años que el sector viene creciendo en forma constante, a un ritmo de producción y faena de casi del 10%. Bueno, eso nos pone muy contentos, pero también nos enfrenta a desafíos que ya lo hemos hablado reiteradamente, pero que siempre es bueno remarcarlo, porque son desafíos que van a pasar por la eficiencia, por la escala, por la adecuación fundamentalmente de los pequeños y medianos productores para poder aprovechar un sector que, reitero, va creciendo y se va consolidando, ¿no?
Cuando uno va buscando el confinamiento, va buscando la eficiencia, y en eso hay como especie de opciones, ¿no? El sistema confinado tradicional, que normalmente es aquel que empieza a tener cabida cuando el productor supera las 150 madres. En eso, bueno, tenemos hoy grandes inversiones y grandes criaderos instalados en el sector, lo cual nos fortifica y nos da un mayor peso específico como actividad, pero también hay una adecuación en los sistemas de producción de esa gran masa de pequeños y medianos productores, que reitero, deben ser prácticamente más del 95% de los productores del país, y en eso la tecnificación se está dando en sistemas de menor inversión, como son los túneles de viento con cama profunda. Precisamente la Facultad de Agronomía de la Universidad de Rosario tiene una unidad demostrativa con esos sistemas. Bueno, esas son tecnologías de proceso y de insumo de baja inversión que han hecho que el pequeño y mediano productor se pueda adecuar a lo que recién comentábamos, este nuevo desafío que tiene la producción porcina nacional. La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario posee un ejemplar módulo de producción porcina que establece un sistema eficiente acorde a la realidad zonal y a la situación nacional de producción del cerdo. Este último tiempo ha tenido un crecimiento muy importante en cuanto a las nuevas instalaciones respecta, es decir, estamos en un cambio importante, haciendo un paso de lo que era un sistema a campo, transformando ciertas etapas en un sistema más intensivo, no solamente desde el engorde, sino en cuanto al manejo reproductivo. La particularidad que va a tener este nuevo sistema es que va a seguir manteniendo ciertas etapas a campo, y de esa manera estamos obteniendo a futuro, a un futuro no muy lejano, la particularidad de tener un sistema que, me gusta decirlo con Daniel, a la carta, es decir, vamos a tener tanto categorías a campo como categorías en confinamiento, y de esa manera poder seguir realizando con los objetivos que tiene la facultad, que es la docencia, investigación y extensión, y a partir de eso poder salir a transmitir al medio. Y obviamente manifestar también las nuevas alternativas, no solamente desde la parte productiva, sino de la parte ambiental. Estamos también en tratativas de empezar a trabajar con efluentes, conseguir y empezar a trabajar con compost, como así también la alternativa con paneles solares. Con lo cual creemos que a futuro va a ser una propuesta muy interesante para que tanto productores pequeños y medianos puedan conseguir acá obtener el módulo, los datos necesarios para poder llevar adelante su producción. Agenda. Expo Agro 2016, 8 al 11 de marzo, Ruta 9, kilómetro 214, Corredor Productivo Ramallo San Nicolás. Expo Lechera 2016, un plato fuerte para el sector lácteo, 30 de marzo al 3 de abril, La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires. Séptima Jornada Nacional de Forrajes Conservados, 27 y 28 de abril, INTA Estación Experimental Agropecuaria Manfredi. Agroactiva 2016, 8 al 11 de junio, Monje, provincia de Santa Fe. Por primera vez, los jóvenes vinculados a los agronegocios de la Argentina tendrán su lugar en Expo Agro. Zona Joven es la denominación del espacio que albergará las ideas y los sueños de los nativos digitales, los protagonistas del agro que viene. Entre los participantes destacados de este espacio están los ateneístas de confederaciones rurales argentinas que llegarán a la feria desde distintos rincones del país. El recambio generacional ya está en marcha. Por eso es central la participación de los que tomarán las decisiones mañana y llevarán adelante el nuevo paradigma de la agricultura digital. Los ateneos de CRA, con sus actividades dentro de la muestra, darán una clara visión del compromiso de los jóvenes del campo con todo el país, con el futuro y principalmente con el presente, que los encuentra hoy como actores muy activos, expresó el presidente de CRA, Dardo Chiesa. Y así llegamos al final de este espacio. Gracias por estar ahí como siempre, por alentarnos. Les recordamos que si desea volver a mirar alguna nota o algún programa, lo encontrará en nuestra página web. Ahora los esperamos en 7 días a esta misma hora y por este canal. Y como siempre, le deseamos un excelente fin de semana.